Oración por las naciones, por la familia, por la salud, la educación, las finanzas, los gobiernos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, me presento en esta hora ante el tribunal, ante la Corte de Justicia, pidiéndote perdón por los pecados cometidos consciente e inconscientemente. Rompo actas, títulos, decretos, toda base y derecho legal que las tinieblas tienen para venir en contra de mi familia. Juro con la sangre de Jesucristo esta casa, este terreno, los techos, las paredes de esta casa, la vereda, el aire. Juro con la sangre de Jesucristo a mi familia, mis seres queridos. Juro con la sangre de Jesucristo a los intercesores y a las familias de los intercesores que van a estar uniéndose en este tiempo de oración, Señor. Espíritu Santo, te entrego mi voluntad, mis emociones, lo pongo al dominio de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, te entrego este tiempo de oración, de intercesión y adoración, porque he entendido en este tiempo que aquellos que se pusieron en la brecha para orar, para interceder, también adoraron y tú le diste la victoria. Por eso, Espíritu Santo, te pido en el nombre de Jesús que nos guíes a orar como conviene, porque escrito está en tu palabra. Todo lo que el enemigo planifica en contra de nuestras vidas, todo lo que el enemigo planifica en contra de nuestra familia, hoy todo diseño satánico sea destruido con la sangre del Cordero. Hoy de pacto, Señor, este día, en el nombre de Cristo Jesús, el día miércoles, de todo pacto que hicieron con Mercurio, de todo pacto que hicieron con Mamón. Señor, este es el día que tú creaste para nosotros. Dice tu palabra que nos alegraremos y nos gozaremos en ti. Envío la palabra en esta hora y aquellos que quieran burlarse de ti, tu palabra dice que tú te burlarás y te reirás de ellos. Padre, confiamos en un Dios todopoderoso. Nos revestimos de la armadura que nos proviste en Efesios, subimos a los lugares donde está nuestra autoridad en Cristo Jesús, y desde el lugar de autoridad, hoy los títulos de propiedad que Satanás tenía para venir en contra de nuestras vidas, el Señor los clavó en la cruz y los exhibió públicamente, triunfando en esa cruz. Y tu palabra dice que ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, porque Cristo está en tu palabra. Señor, envío tu palabra en esta hora, porque tu palabra es la que da vida. Tu palabra es la que renueva nuestro espíritu. Tu palabra es la que edifica nuestra alma, Señor. Nos ponemos el yelmo de la salvación. Que los ángeles vayan a donde se encuentran los satélites, las frecuencias bajas y altas del Internet. Allí en la nanotecnología, los ángeles interviniendo, atando y encadenando a los demonios, a los espíritus guías. Que la sangre de Cristo seque y destruya las obras del infierno. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Génesis 22, 14 al 18. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez, y desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré, y tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Señor, nosotros recibimos esa herencia, porque esa arena y esa estrella éramos nosotros, por la fe, los hijos de la fe.
En el mundo espiritual entendemos que esa herencia éramos nosotros. Por eso te pido, Padre, que la fe que actuó en tu siervo Abraham hoy actúe en cada persona que necesita ser renovado en la fe. Tantas situaciones que has sobrevivido, dando muchos el manotazo del ahogado, como dicen, de tantas situaciones, de tantos problemas. Pero el Señor hoy dice, por la palabra, que los herederos de Abraham poseerán las puertas de sus enemigos. Escrito está en la palabra. Enviamos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No solamente poseeremos las puertas de nuestros enemigos, sino que Dios nos bendecirá y nos multiplicará. Porque uno de nosotros, dice la palabra, podrá contra 1000 y 2 de nosotros contra 10.000. Nos unimos al Espíritu Santo de Dios en esta hora, para orar, para interceder, para pararnos en la brecha, para destruir las obras del infierno. Pues el Señor nos prometió en la palabra que las puertas del enemigo poseeríamos. Señor, envío tu palabra en esta hora sobre cada hombre y cada mujer que se ha levantado arrebatando el botín que está destinado en esta guerra que debemos de hacer en este momento, Señor, porque vamos con el campeón de campeones, con aquel que no ha perdido ninguna sola batalla, con Jesucristo, nuestro Señor, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Padre, envío la palabra a los satánicos, a los brujos, a los santeros, a aquellos que se burlan de tu palabra. La palabra les alcance, los abrace, y los ángeles ejecutando sentencia en esta hora. Envío Salmos 75, 4 al 8. Dijo los insensatos, no os infatuéis, y a los impíos no os orgullezcáis. No hagáis alarde de vuestro poder, no habléis en contra, dice la palabra de Dios. No hagáis alarde de vuestro poder, porque ustedes creen que tienen poder para tratar de destruir a los hijos de Dios. Pero el Señor le dice, no hagas alarde de vuestro poder. No habléis contra cerviz herida, porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. Mas Dios es juez. A este humilla y a aquel enaltece, porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de misura, y él derrama del mismo hasta el fondo. Lo apuran y lo beberán todos los impíos de la tierra. Escrito está, beberán el cáliz de la ira de nuestro Padre Celestial. Aquellos que se levanten en contra del pueblo de Dios, dice la palabra de Dios, el que conspira en contra de ti lo hará sin mí. El que contra ti se levante en guerra, delante tuyo caerá. Porque escrito está en la palabra. Señor, enviamos la palabra. Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, revestidos de la armadura de batalla que nos proveíste en Efesios. En lugar de autoridad, hoy los títulos de propiedad que Satanás tenía para venir en contra fueron destruidos con la sangre del Cordero. Espíritu Santo, pedimos que intervengas y que nos guíes a orar como tú dices tu palabra, que nos guiarás a orar. Necesitamos y apelamos al poder de tu Espíritu Santo, ese mismo poder que actuó levantando a nuestro Señor Jesucristo de la muerte, arrebatando a la misma muerte y dándole el poder a nuestro Señor Jesucristo. Ese mismo poder actúa en nosotros, los hijos de Dios. Y ese poder es el que enviamos por la palabra en los brujos, en los santeros, en los hechiceros, en los hombres de rostro fiero, como dice tu palabra, esos que vuelan, que tienen y vuelan como las águilas, como dice Deuteronomio, Señor. Los reptilianos, Padre. Y en esos, tú mismo, Señor, dice tu palabra, que los destruirás. Porque ellos no tienen compasión de los niños y de los ancianos. Por eso en esta hora nos levantamos como sacerdotes, como atalayas, como torres fuertes, en el poder de tu sangre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, haciendo muros y antemuros de fuego alrededor de los cristianos, alrededor de la casa del creyente, alrededor de nuestros seres queridos. Padre, pedimos perdón por los pecados de nuestra familia, pedimos perdón por los pecados de nuestros barrios,
Pedimos perdón por los pecados de nuestras naciones, Señor. Nos paramos en la brecha en esta hora, en el poder de tu sangre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo venimos con el acta de decretos clavadas en la cruz, porque no hay condenación para nosotros los que estamos en Cristo Jesús, porque el Señor nos ha lavado con esa sangre poderosa. Señor, atamos en esta hora a Asmodeo, que ha venido a destruir las familias, que ha venido a posesionarse de los matrimonios, trayendo división, enemistad, pleito, enojo, gritonería. Atamos a Titán, es el que manipula la mente de los hombres, trayendo violencia física, violencia verbal. Titán, estás atado en el poder de tu sangre, Señor, oramos. Ángeles atando y encadenando a la potestad de Asmodeo. Titán, Jezabel, que manipula la mente de las mujeres. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo sean atados por el poder de la sangre del Cordero. Vitru, viniste a traer desorden sexual en los matrimonios, en las familias, a través del adulterio. Estás atado en el poder de la sangre del Cordero de Dios. Ordeno que desarráigate del vientre de los que cometen adulterio en esta hora. Desarráigate del vientre ahora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con esa es la voz de autoridad. Te irás por el bostezo, te irás por la saliva, te irás por la orina, por donde quiera, pero no podés quedarte. La orden es de salida. Porque acá estamos los hijos de Dios parados en la brecha, orando, porque el Señor nos dijo que nos da el poder para atar y desatar. Atamos a las potestades en el poder de la sangre del Cordero, ángeles llevándolos al abismo y sin retorno. Acá, todo lo que trae el Lilith, todo lo que trae el ocultismo para destruir los matrimonios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sean atados. Istar, y ato por el poder de la sangre del Cordero, ángeles llevándolos al abismo y sin retorno. Desatamos los diseños de nuestro Padre Celestial en nuestras familias, en nuestras naciones, en nuestros barrios, ángeles encadenándose a los demonios, a los espíritus guías de iniquidad, aquellos que cometen maldad, aquellos que creen que no son vistos, esos demonios que manipulan sus mentes en esta hora sean atados por los ángeles y esos demonios llevados sean al abismo y sin retorno. Que la sangre de Cristo queme toda obra del infierno en esta hora. Que la sangre del Cordero queme todo trabajo de ocultismo puesto y dirigido, toda obra de tinieblas. Los ángeles vayan en esta hora a sacar de los altares, de los cementerios, debajo del agua, debajo de la tierra, de los lugares en los mundos paralelos, en los multiuniversos, donde quieran que hayan puesto los trabajos, poniendo hombres y mujeres de Dios, aún matrimonios, aún a niños han metido en esos lugares. Vayan los ángeles a quitar de esos altares de tinieblas nuestros nombres, en el poder de la sangre de Cordero. Toda comida, bebida, puesta y dirigida que han puesto y te han dado en el mundo de los sueños, aún en el mundo físico. Hoy los ángeles, atando y encadenando esos demonios que fueron convocados, que fueron para visitarte en el mundo espiritual, llevándote y llevando tus pertenencias a los altares de tinieblas, los ángeles de oscuridad. Vayan en esta hora los ángeles que están destinados para cuidarnos y quítenos de esos altares de tinieblas, nuestros nombres, nuestras pertenencias, nuestras imágenes de fotos. Sáquennos de esos altares de tinieblas ahora en el nombre de Jesucristo. Vayan los ángeles que están destinados para cuidarnos y rompan esos altares de tiniebla en el poder de la sangre del Cordero, porque hay poder en la sangre de Jesucristo. No hay mayor poder que la sangre de Jesucristo. No hay mayor poder que la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ningún pacto con las tinieblas, ningún pacto de sangre, de animal, de humano, podrán en contra de la iglesia de Cristo, porque ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia de Cristo, porque el Señor dijo que tomaríamos posesión de las puertas de nuestros enemigos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, no venimos nosotros en nuestros nombres, sino que venimos en el nombre que sobre todo nombre, Jesús de Nazaret, el león de la tribu de Judá. Él es el que ruge a las obras de las tinieblas. Señor, en esta hora los ángeles atando y secando el olfato de los perros de Orión, de Poseidón, de Letargo. Declaro que no encontrarán la presa, que el Señor te esconda en esta hora en el hueco de su mano, en el nombre de Jesucristo. Y brujos que se desdoblan en esta hora, que entran a las casas de los cristianos por las madrugadas, sean cortados sus hilos de plata y no puedan volver a sus cuerpos. Si no se arrepienten, le enviamos la palabra. La palabra de Dios dice en Levítico, no dejarás con vida el hechicero. Enviamos la palabra y que la misma palabra de Dios haga justicia a los cristianos, a los hijos de Dios, a aquellos que son manipulados por los brujos a través de los nombres, a través de las pertenencias,
de cabello que han llevado, que han tomado, cuando la palabra de Dios dice que ni las hebras de nuestros cabellos, porque todas están contadas. Por eso enviamos a los ángeles con la En palabra, el nombre de Jesús. en el nombre de Cristo Jesús. Hay En el nombre poderoso de Jesús. bendecida vida, Omaira, quiere entrar en la oración, haga la oración usted. No, sigue en la oración, yo estoy en respaldo, no te preocupes. Ah, no, yo le digo porque por ahí ustedes quieren entrar y yo me meto en la oración y no dejo que ore nadie, por eso. No, está allí, yo te estoy respaldando, estoy aquí respaldándote, no te preocupes, sigue orando, clamando allí. Ah, bueno. Señor, seguimos orando en el campo de batalla revestidos con tu armadura, Padre, en el poder de tu sangre, Señor. Hoy, todo altar de tinieblas, donde han puesto con velas, en forma aún de nuestros cuerpos, Señor. Allí Sí, donde Señor. han puesto muñecos, pinchándolos. Hay personas que sienten pinchazos como de agujas en las piernas. En el nombre de Jesucristo, los ángeles quitando en esta hora esas saetas amargas que han soltado sobre tus piernas, sobre tus manos, para que no avances, para detener tu economía. Esos pensamientos que se gestaron en el mismo infierno, soltados por Alastor y Leviatán, hoy sean atados en el poder de la sangre del Cordero. Toda saeta amarga es destruida con la sangre de Jesucristo. La sangre de Cristo quema ahora, quema la obra del infierno. Hay poder en la sangre de Jesucristo para deshacer las obras del infierno, porque para eso fuimos llamados. Señor, dijiste que nuestras armas de milicia no son carnales, sino que son poderosas para destrucción de fortalezas. El enemigo nos ha cegado el entendimiento en este tiempo, porque dice tu palabra que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento aún de los cristianos. Pero en esta hora nos levantamos con el poder de tu sangre, en el poder de tu Espíritu Santo, para destruir las obras del infierno. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu palabra dice que no tengamos miedo, porque tú nos diste el poder y el dominio propio de tu Espíritu Santo. Las arras del Espíritu Santo desciendan sobre tu vida para que el enemigo no pueda destruirte, porque el Señor dice en la palabra, mía es la venganza, yo pagaré. Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo dijiste que tomaríamos la tierra, que vayamos a lo largo y a lo ancho de la tierra, que tú nos darías posesión de ella. Venimos a tomar posesión de lo que el enemigo nos ha robado por años. Venimos a poner los diseños eternos de nuestro Padre Celestial, a plantar tus diseños eternos. Pues nos dijiste que tenemos el poder para plantar. Por eso plantamos la palabra en nuestros hogares, plantamos la palabra de Dios en nuestros territorios, en nuestros barrios, en nuestras naciones. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo nos levantamos con el poder de la sangre del Cordero de Dios. Lilith, te ordeno que subas y salgas, desalojas ahora a las casas en el nombre de Jesucristo. Veniste a querer tomar el control de las mentes, que veniste a querer asentarte en el lugar donde nos pertenece a nosotros como hijos de Dios, como herederos del Santo. En el nombre de Jesucristo te quitamos de ese lugar donde te han colocado los mismos demonios, aún por nuestras acciones. Hoy te quitamos ese derecho legal, porque venimos en el nombre de Jesucristo, para poder, con el poder de la sangre del Cordero, a quitarte del trono. El lugar le pertenece a nuestro Señor Jesucristo y nosotros, los herederos, estamos juntamente con Él, porque la palabra de Dios dice que estamos juntamente sentados con nuestro Señor Jesucristo. Todo trabajo ocultismo puesto y dirigido, velaciones, susurros hechiceros, lo que te han hablado a los oídos para destruir a los matrimonios. En el nombre de Jesucristo, pociones, endulzamientos, brebajes. En el nombre de Jesucristo, espíritu de fealdad que viniste sobre las esposas, te ato y te echo fuera en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que tu esposo te vea fea, o que el esposo la vea fea o la esposa lo vea feo. Esos amarres, esos trabajos, esos pensamientos que se gestaron en el mismo infierno no son de Dios, porque todo lo que viene para dividir el matrimonio son saetas que el enemigo suelta para que el matrimonio tenga destrucción. Todo tercero, todo satánico, toda bruja, hechicera, que quiera encantar a los esposos en esta hora, son destruidos esos trabajos por la sangre del Cordero. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, los velos de hechizos se caen en esta hora. En el nombre de Jesús, hay poder en la sangre del Cordero. Declaro y decreto la palabra de Dios, que los matrimonios cristianos son cordones de 3 doblez. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, esposa, Espíritu Santo y esposo.
en el nombre de Jesucristo. Ni las muchas aguas podrán apagar el fuego del amor que los unió. Escrito está, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Toda frialdad, toda indiferencia, hoy la sangre de Cristo quemó a esos demonios, los llevó al abismo y sin retorno por los ángeles. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, toda competencia, rivalidad, celos entre hermanos, espíritu de división y discordia te echo fuera de los hogares. Asmodeo, estás atado. Conoces la voz de autoridad. No puedes quedarte en el hogar de los cristianos porque la sangre de Cristo te quema. En el nombre de Cristo Jesús. Señor, oramos por la salud. Venimos a desterrar a Farmaqueia, a Higía, a Hermes, a Apolos, Panaceas, esas potestades que han gobernado por años, por siglos, los hospitales, los sanatorios, la UCI, donde hay hombres y mujeres, niños, adolescentes en terapia intensiva. Ato la muerte temprana, la muerte prematura. Abadón, estás atado en el poder de la sangre del Cordero de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Espíritu de muerte que viniste a querer llevarte a esas personas sin Cristo, estás atado en el nombre de Jesucristo. Ángeles llevando hombres y mujeres de Dios para que hagan la oración de fe. Si esa persona tiene que partir, que parta con Cristo. No te la permitimos llevar, porque el Señor dice que aún a los que están cerca o en las puertas del Hades, en el mismo infierno, dice la palabra de Dios, aún los que estén en camino al infierno, porque el que está en el infierno ya no tiene salida ni escapatoria, dice la palabra, pero aún aquellos que van camino al infierno, tenemos el poder en el nombre de Jesucristo de arrebatarlos. Por eso, esos que están en terapia intensiva esperando la muerte, en el nombre de Jesucristo, Señor, pedimos perdón por sus pecados. Todo título o propiedad que las tinieblas tenían para venir en contra de sus vidas, hoy le quitamos y las rompemos con la sangre del Cordero. Y enviamos tu palabra, y los ángeles lleven la palabra de salvación para que esas personas se arrepientan en el nombre de Cristo Jesús. Y esa persona pueda volver su corazón a tu corazón. Y si tiene que partir, que vaya a la vida de Cristo. En el nombre de Jesús, Señor, oramos e intercedemos por esas personas, Padre. Si esa persona tiene que curarse, que sea para que tu nombre sea glorificado. Y si esa persona tiene que partir, que sea con Cristo, para que tu nombre también sea glorificado. Padre, en el nombre de Jesucristo venimos a desterrar de los laboratorios los virus, gérmenes, bacterias que han soltado a la humanidad. La palabra de Dios dice que aun si viviéramos cosa mortífera, nada nos dañará. Ellos se están levantando en contra de los hijos de Dios. Y la palabra de Dios dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Aquellos que quieran venir en contra de nosotros, dice la palabra, es como que si le metieran el dedo en la niña de los ojos de nuestro Padre Celestial. Él es el que tomará venganza. Él es el que lo destruirá, porque Él lo dijo en su palabra. Nosotros nos remitimos a orar y a decretar la palabra de Dios. No hacemos nada que al Señor no le agrade, porque el Señor dijo que oremos los unos por los otros. El Señor dijo, busqué uno en la tierra que se parara y no lo hallé. Por eso nosotros en esta mañana estamos parados en la brecha, orando, intercediendo, plantando los diseños de nuestro Padre Celestial en la tierra, en nuestros hogares, en los ministerios de salud, en el ministerio de educación, en el ministerio de economía, en el ministerio, los gobiernos, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, aún las maldiciones que han soltado brujos, hay personas que están enfermas de cáncer. En el nombre de Jesucristo, Señor, las maldiciones que han soltado brujos, hechiceros sobre esos cuerpos. Hoy le hablo a las células que están enfermas. En el nombre de Cristo Jesús, la palabra de Dios entre en tu cuerpo ahora. Y sé que las células enfermas y las células sanas cobren vida y se coman todo lo que está mal en tu cuerpo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tu palabra dice, Señor, enviamos la palabra y la palabra no volverá vacía. Dijiste que tú eres Jehová Rafa, nuestro Dios sanador. Hay un pacto que tienes que hacer con el Señor. Dios promete sanarnos porque Él es Dios Rafa. Dios dijo que por la llaga de Jesucristo fuimos nosotros curados. Pero Él dice, adórenme, yo soy su Dios. Bendeciré sus aguas, bendeciré su pan, no te faltará alimento. Pero también dice que no permitirás que te enfermas
ni que mueras siendo joven. Y tampoco permitirá que seas estéril. Aquellas que quieren dar a luz y no pueden, la palabra de Dios dice, adórenme. Y aquellos que están embarazados de sueños y fueron abortados, el Señor dice, adórenme. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Escrito está en la palabra. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, hoy esa potestad de Hermes, Apolo, Panaceas, fueron atados, Higía, Farmaquea, en el poder de la sangre de Cordero, fueron destituidos. Los hemos echado en el poder de tu sangre. Y los ángeles tomando posesión de la mente de los médicos, aquellos médicos y aquellas enfermeras que tienen pacto con el enemigo, el Señor les da la oportunidad de arrepentirse, pues la palabra les alcanzará y la palabra es enviada. En el nombre de Jesucristo, el mismo Señor dijo que Él rompería los dientes de aquellos que se burlan. El mismo Señor nos dio el poder a nosotros, sus hijos, de tomar las puertas de nuestros enemigos. Y estamos parados en las puertas de nuestros enemigos, entrando en el campo de batalla con los ángeles. Que los mismos ángeles pongan división en su seno para que se destruyan entre sí. El enemigo les ha prometido un lugar en reinado, en la tierra, donde les ha prometido. Pero déjenme decirle que Él es el padre de mentira. Aquellos que fueron, hay testimonios que Dios permitió a los cristianos oír. Que aquellos que partieron con una promesa satánica están en el mismo infierno. Y allá no hay oportunidad. Allí es el crujir de dientes, dice la palabra. Por eso arrepiéntanse, pues el Señor dice que Él los llama y que el deseo de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Escrito está en la palabra. Señor, aquellos que se apartaron por tristeza, por dolor, porque perdieron a un ser querido, aún aquellas personas que se han apartado porque pastores los han maldecido, o líderes, Padre, que ellos se enfoquen en Cristo. Esas personas que hacen lo malo delante de tus ojos, creen que pueden burlarte, tendrán que dar cuenta, porque la palabra de Dios dice que aquellos que pongan trabas a uno de tus pequeñitos, mejor que se tiren, se pongan una cuerda con una piedra al cuello y se tiren al mar, porque horrenda cosas que en mano del Dios vivo. Tú eres el que hace justicia a tus hijitos, a tus pequeñitos, Padre. En el nombre de Jesucristo, el que se exalta será humillado, dice la palabra, y el que se humilla será exaltado. Padre, es tu palabra la que declaramos en este tiempo, creyendo que tenemos un Dios de poder. A ese Dios servimos, a ese Dios que nos ama, a ese Dios que tiene pensamientos de bien para nosotros y no de mal, a ese Dios que piensa en el hombre día y noche. Llama a arrepentimiento, porque ese es el plan de salvación que el Señor tuvo para nosotros los creyentes y para todo aquel que conozca y acepta al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. El plan de Dios es uno y perfecto, entregando a su Hijo Jesucristo, la redención de los pecados, para que todo aquel que crea en Jesucristo no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo vino a buscar al que estaba perdido. Nosotros como cristianos tenemos el deber de, si es posible, hacer que esa persona se arrepienta de sus pecados, para que vuelva a Cristo su corazón, porque todo te pueden fallar, yo mismo te puedo fallar, pero el único que no falla es el Señor, ese que te amó con amor eterno, ese es el que prolongó su misericordia, dice la palabra de Dios, que sus misericordias se renuevan cada mañana. Ese es el Dios que te espera, ese es el Dios que quiere ponerte calzados nuevos, vestidos nuevos. Ese es el Dios que quiere hacer un banquete, poniéndote anillo. Ese es el Dios de amor. Ese es el Dios de paz a quien servimos. Ese es el Dios que nos pide iniquidades como Satanás le pide a sus siervos, para burlarse del ser humano, haciéndole hacer cosas impensables. Nosotros adoramos a un Dios de amor, a un Dios de paz, a un Dios que entregó lo único que tenía a su Hijo amado Jesucristo, para que nosotros seamos salvos. Porque de tal manera Él nos amó, que entregó a su Hijo único, a su unigénito, para la redención de los pecados. No podemos condenarte, porque la palabra de Dios dice a los asesinos, a las prostitutas, a los pecadores, llamen como se llamen. Nosotros no somos nadie para juzgarlos. Los pastores, los líderes, nadie.
El único que puede juzgarte es el Señor. Nosotros solamente tenemos que orar y aceptarte tal cual sos. Amarte, aborreciendo el pecado, pero amando al pecador, como dice la palabra. Espíritu Santo, pedimos que nos des ese amor sobrenatural, ese que solamente tú puedes dar, porque dice tu palabra que el amor de Dios ha llenado nuestros corazones. Pues tenemos la mente de Cristo, porque Cristo está en la palabra. Pues nosotros tenemos la mente de Cristo. Pensamos como Cristo, hablamos como Cristo, caminamos como Cristo. Tenemos que imitar a nuestro Señor Jesucristo, no imitemos a los hombres, porque la palabra dice, maldito el hombre que confía en el hombre, hombre o mujer. Maldito es el hombre que no confía en Dios, escrito está en la palabra. Dios dice que vengamos a Él cuando estemos cargados, cuando estemos cansados, que Él mismo nos hará descansar. Dios dice que Él nos da las fuerzas que necesitamos, las fuerzas del búfalo. El Señor nos dice que tenemos que ser astutos como las serpientes. Que el Espíritu Santo hoy abra el entendimiento, así como oró Eliseo y le dijo a su siervo, no tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. A ti te damos la gloria, a ti te damos la honra y la alabanza, Señor, porque no nos gozamos de que los demonios, las potestades y los principados se sujeten a la voz de autoridad, que es Jesucristo, esa autoridad que nos has dado como hombres y mujeres de Dios, parados en la brecha, sino que nuestro gozo y nuestra alegría es, nuestros nombres están anotados en el libro de la vida. Y todo lo que el enemigo escribió de nosotros en los libros rojos y en los libros negros del infierno, el Señor lo ha borrado con su sangre. Hay poder en la sangre del Cordero. ¿Cómo no vamos a amar a ese Dios todopoderoso, a ese Dios que nos ama con un amor incondicional? Bendita es la presencia de Dios. Señor, seguimos orando, Padre. Oramos por la economía. Hoy en el nombre de Jesucristo venimos a desterrar a Mamón, a Mercurio, todo lo que provoca la avaricia, la idolatría, las finanzas, el materialismo. Señor, entendemos que no dependemos del sistema económico mundial, porque dijiste que no tengamos temor de lo que hemos de vestir, de lo que hemos de comer, porque si las aves no trabajan y tú tienes cuidado de ellas, ¿cuánto más a nosotros que trabajamos para tu reino, que nos ponemos en la brecha, que arrebatamos la palabra y el botín cada día? ¿No tendrás cuidado tú de nosotros? ¿Acaso qué padre le daría una piedra a su hijo si le pide pan? ¿Cuánto más el dador de la vida? ¿Cuánto más ese Dios de misericordia que pide, que le da a su hijo lo que le pide? Si todavía no recibiste lo que estás esperando, es porque Dios sabe que ese milagro o eso que estás pidiendo todavía no estás preparado. Porque ahí la gloria de Dios dice que puede aplastarte. ¿Quién te dice que lo que estás pidiendo trae gloria de Dios? No estés preparado. Dios te lo va a dar a su tiempo, porque Dios nunca llega tarde. Dice la palabra, escrito está. Señor, por el poder que nos da la palabra, el poder de la sangre del Cordero, el Espíritu Santo, hoy atamos a Mamón y lo echamos fuera de nuestros hogares, fuera de nuestras naciones, fuera del Ministerio de Economía. Mercurio, estás atado en el nombre de Cristo Jesús. Toda planificación del infierno, todo ataque de las tinieblas en esta hora que viene sobre las cabezas, en el nombre de Jesucristo, pues el Señor dio autoridad a los hombres para que traigan el sustento a los hogares, y son los más atacados, y el enemigo muchas veces los ha dejado hasta sin empleo. Y hay una ley espiritual, por eso el tormento, y por eso es la desesperación que la agarra y le da a los hombres cuando no tienen empleo. Pero como sacerdote es necesario que te levantes a arrebatar el botín, pues la palabra de Dios dice que nosotros los creyentes, los violentos del reino, arrebataremos el botín. No violentos por acciones, sino violentos de la fe. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por el poder que nos has dado. Señor, dice tu palabra que no hagamos un Dios del dinero, porque a ti no te agrada la idolatría. Aún si hay Isaac en los corazones, hoy el Señor pide que entregues tu Isaac. Señor, yo te entrego mi Isaac. Y son mis hijos, y son mis nietos. Aún si es mi esposo, Señor, no sé. Tú conoces mi corazón. Y hoy te entrego ese Isaac, para que tu palabra se cumpla, para que las puertas del enemigo no prevalezcan contra la iglesia. Que no haya idolatría en mi corazón, sino que seas tú el dueño de mi corazón y el dueño de mi vida.
Mi familia y mis hijos, mis nietos, mi marido, a ti te pertenecen. Tú tienes que hacer con ellos lo que a ti te agrade. Enséñanos a hacer tu voluntad, porque dijiste, Señor, que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Enséñanos a estar preparados para lo que viene, porque muchos han sido azotados. El enemigo los ha pedido Hola, para zarandearlos, dice la palabra. Bendiciones. hola, Bendiciones. Señor, buenos días. en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, seguimos orando, seguimos intercediendo. Padre, plantados en la brecha, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Dijiste que no Amén. es con espada, sino con el poder de tu Espíritu Santo. Señor, oramos por los gobiernos de nuestras naciones. Vayan los ángeles en esta hora, donde se juntan allí en el Sanedrín, en el Sinedrión, en los concilios, donde están los poderosos, donde se juntan los reptilianos, los Illuminatis, los luciferianos, allá donde baja el mismo infierno, el mismo Satanás a esos lugares, a darles instrucciones a estos hombres que están bajo el dominio de las tinieblas. Vayan los ángeles en esta hora a poner división en su seno, en el poder legislativo, en el poder ejecutivo y en el poder judicial. Señor, nos diste la autoridad para echarlos fuera a los demonios. Por eso en el nombre de Jesucristo echamos fuera demonios, fuera todo poder de las tinieblas, Jezabel, Acab, Bapomet, Coret, en el nombre de Jesucristo están atados. Los echamos fuera de los gobiernos de nuestras naciones. Hay poder en la sangre del Cordero de Dios para deshacer las obras del infierno. Venimos a plantar los diseños eternos de nuestro Padre Celestial, aún en los gobiernos de las naciones. Pues tú nos diste ese poder a nosotros. Arrancamos las obras del infierno y plantamos los diseños de nuestro Padre Celestial. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ángeles atando y encadenando a las potestades, a los principados que han venido en contra del pueblo, en contra de la viuda, en contra de los ancianos, en contra de los huérfanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que conspiran en contra del pueblo de Dios. Dice la palabra de Dios que el Señor mismo se reirá de ustedes. Escrito está. Ningún arma forjada contra el pueblo de Cristo prosperará. Escrito está en la palabra. No venimos nosotros en nuestro nombre, sino que vamos en el nombre que es sobre todo nombre. Nuestro Señor Jesucristo. Él es el que ruge a las obras de las tinieblas. Enviamos la palabra ahora. Vayan los ángeles, entren en el campamento del enemigo, allí donde se juntan en las cavernas, allí donde se juntan en los concilios, donde creen que nadie los ve, en la junta de 12, en la junta de 8, en la junta de los 33. Vayan los ángeles a desmoronar, a destruir, a deshacer las obras del infierno. Hay poder en la sangre del Cordero, que la sangre de Cristo queme la obra del infierno y que no haya reposo para sus almas hasta que no hagan la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay poder en la sangre del Cordero de Dios. Espíritu Santo, manifiesta tu poder en esta hora, Señor. Estamos reunidos, orando, parados en la brecha, los intercesores, las intercesoras, tomando el botín de guerra en esta hora. Hoy el botín de guerra se ha soltado y hemos tomado en este tiempo el botín de guerra. Ese botín que nos arrebataron todas las mañanas, porque cada día se libra una batalla y está en nosotros tomarlo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, porque mayor es el que está en nosotros, Jesucristo, que el que está en el mundo. Señor, oramos por la educación de nuestras naciones. Padre, mira cómo el Principado de Astor y Vitru, Premium, Damian, han tomado posesión de las mentes de aquellos que enseñan, trayendo humanismo, el racionalismo, la egolatría, el falso conocimiento, fundamentos falsos, en contra de la palabra de Dios, en contra de la verdad que es nuestro Señor Jesucristo, desatando la promiscuidad, la depravación, la pedofilia, la ideología de género. Desde pequeños les enseñan a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, adolescentes, a aquellos que toman una carrera, haciéndole creer que Dios no existe. Cuando el enemigo ha planificado a través de los hombres y mujeres que enseñan, trayendo confusión por la egolatría, trayendo el falso conocimiento en contra de los fundamentos de la palabra de Dios. Hoy atamos a los principados de Astor en el nombre de Jesucristo.
Vitru, Premium, Damian, ángeles atándolos y encadenándolos con todas sus legiones, llevándolos al abismo y su retorno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, enviamos la palabra sobre esas personas que enseñan a nuestros niños en las naciones, en todas partes del mundo. Que venga tu misma palabra, Espíritu Santo, y los redarguya. Nosotros solamente enviamos la palabra. Venimos a plantar la palabra de Dios en sus mentes. Y todo pensamiento enviado por Alastor, Leviatán, Belcebú, Titán, Alastor, en el nombre de Jesucristo sean destruidos con la sangre del Cordero, que la sangre de Cristo queme esos pensamientos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy destronamos a esas potestades de los ministerios de educación, de los colegios, de las universidades, plantando los diseños eternos en nuestro Padre Celestial. Cada palabra, porque la palabra de Dios es vida, la palabra de Dios no volverá a nosotros vacía. Señor, atamos al espíritu de religión, todo lo que provoca la religión trayendo falsos fundamentos, trayendo la idolatría a imágenes, trayendo la idolatría en el corazón de los hombres, de las mujeres. Señor, hoy esos zigzag te los hemos entregado, no sabemos cuál es, algunos sí saben, pero te los entregamos. No hay nada en nuestro corazón, no hay idolatría en nuestro corazón. Por eso tú nos levantaste como remanente para orar, para interceder. Y a ti te plació darnos el poder en el nombre de tu Hijo amado para deshacer y destruir las doctrinas falsas, toda idolatría. Imágenes donde han puesto a la reina del cielo, a la reina del mar. Los hombres te dieron el poder con sus bocas, mas nosotros con una autoridad mayor te bajamos del pedestal, porque ese es el lugar donde se entrona nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que el enemigo planificó, sentándote en esos lugares, donde es el lugar de nuestro Señor Jesucristo, con esa autoridad que Cristo nos ha dado, te bajamos del pedestal. Ángeles atando y encadenando, llevándolos al abismo y sin retorno, a esas potestades, a esas legiones, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todo falsa doctrina, todo falso fundamento, aún Kundalini, el falso Espíritu Santo que se ha metido a las iglesias para engañar a uno de los pastores que no tienen discernimiento de espíritu, porque están más en la carne que en el espíritu, dice el Señor. En el nombre de Cristo Jesús atamos a Kundalini y lo echamos fuera de las iglesias, fuera de los templos. Muchos brujos se han sentado, están en los primeros bancos. Algunos son pastores, algunos son brujos mismos, que están sentados, vestidos de gente buena, pero su corazón es tan negro como el abismo. Dice la palabra de Dios, que esos el Señor tendrá cuidado. El mismo Señor se ocupará de ellos, porque están haciendo que el pueblo de Dios se desvíe a falsas doctrinas. Padre, pedimos que tu misericordia alcance a esos pequeños que están entrando a esas iglesias, haciéndose o desviándose de la verdad, por esos hombres y mujeres que no tienen temor de vos, Señor, que no tienen temor de ti, Padre. Padre, guarda a esos pequeñitos, guárdalos en el hueco de tu mano, guárdalos para que ellos no sean engañados, porque tu palabra dice que a muchos se engañarán. Padre, en el nombre de Jesucristo pedimos que tu misericordia alcance a esos pequeñitos que conocieron tu nombre y que no se aparten de ti, que se enfoquen en Cristo, que seas tú su mismo pastor. El Señor Jesucristo será pastor de aquellos que fueron dañados, de aquellos que fueron lastimados, de aquellos que fueron olvidados, que nadie te visitó, que te dejaron. Dice el Señor que Él mismo será el pastor de esa gente que fueron olvidados. Gracias, Señor, porque con amor eterno nos has amado, Señor. Gracias porque tu amor has derramado en cada uno de nuestros corazones. Gracias, Padre, porque el amor que sentimos por la humanidad, por tu sueño, que todos procedan al arrepentimiento y que ninguno se pierda. Por eso estamos acá parados en la brecha, Señor, por ese sueño que tú tienes, decretando y plantando los diseños eternos de nuestro Padre Celestial en cada petición, en cada lugar donde hemos tomado territorio. Los ángeles vayan a custodiar esos lugares, los territorios donde hemos tomado, cantando la bandera de Jehová Nissi, la bandera de Jehová, la victoria del Señor que nos ha dado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Señor,
hemos orado, intercedido, hemos plantado la bandera de Jehová en los territorios, en nuestros hogares, decretando el señorío de Cristo. Ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Decretamos que ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia en este día. Esta batalla que se ha librado en este día la hemos ganado en el nombre de Cristo Jesús, porque tú nos diste la palabra de antemano. Gracias, Señor, porque escrito está. Señor, trae a los que se alejaron de ti. Tráelos a ti, Padre. Vuelve su corazón a tu corazón. Vuelve el corazón de los hijos al corazón de los padres. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, tú eres el Dios Todopoderoso. No hay nada que tú no puedas hacer, Señor. Maravillosas son tus obras, Señor. Gloria te damos a ti, Señor. Dios del universo. Magníficas son tus obras. Nadie se puede igualar al poder de Dios, Creador del cielo y de la tierra. Padre de misericordia, a ti te damos la gloria, el honor. Tú eres digno de recibir la gloria, el honor, el imperio por todos los siglos. Somos tus adoradores, somos tus sacerdotes, somos tu nación santa, somos tu real sacerdocio, somos tu pueblo escogido. No te elegimos nosotros a ti, sino que tú nos elegiste a nosotros, porque escrito está en tu palabra, Señor. Bendita es tu presencia, Señor. Maravillosas son tus obras, oh Dios. Nada ni nadie se puede igualar a tu poder, Señor. Enséñanos a adorarte en espíritu y en verdad. Señor, dijiste que tú estás buscando a esos adoradores, esos que te adoran en espíritu y en verdad. Enséñanos a ser más como tú, Señor. Enséñanos a volvernos a las sendas antiguas, porque tú dijiste: algo tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Señor, vuélvenos el gozo de tu salvación y que tu espíritu noble nos sustente. Que podamos adorarte, que podamos ver lo que otro no ve, que los velos de hechizo hoy sean destruidos con la sangre de Jesucristo y podamos ver a los ángeles en esta hora uniéndose en la adoración, diciéndote: santo, santo, santo. Enséñanos a habitar en tu intimidad, como dice la palabra, Señor, que en tus atrios podamos entrar en intimidad contigo, Señor. Así como los esposos se encuentran en la intimidad, tú también quieres encontrarte en la intimidad con nosotros. ¿Cómo podemos conocer los pensamientos de Dios si no nos encontramos con el Hacedor, con nuestro bienhechor? ¿Cómo podemos conocer los designios de Dios, la voluntad de Dios, si no tenemos un encuentro con Él? Él quiere que nos encerremos a puerta cerrada. Como dije, si no te sale nada, si no sabes cómo hacerlo, lee salmos en voz alta. Señor, en tu presencia hay plenitud de gozo. Santo eres tú, Señor. Enséñanos a ser más como tú, Señor. Que haya una alabanza en tu boca. Señor, dijiste que de la boca de los niños fundaste la alabanza. Oh, Padre, enséñanos a ser como niños, que ellos perdonan, que ellos no tienen maldad en su corazón. Por eso dice: sed como niños. Dejen que los niños vengan a mí, porque de tales es el reino de los cielos. Ese es el lugar que nos pertenece por herencia. Podemos ser como niños, tener un corazón perdonador, un corazón dispuesto a perdonar. El Señor sabe que te dieron, el Señor sabe que no merece tu perdón, pero es necesario que perdones para que ese muerto no acabe con tu alma. Espíritu Santo, dulce Espíritu Santo, llena los corazones en esta hora, ministra, sana toda traición, mujeres que fueron traicionadas, mujeres que fueron violadas. Es necesario que perdones, que sueltes tu perdón, para que Dios obre con poder en tu vida. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dice la palabra, escrito está. Hoy el Señor Jesucristo quiere libertarte, quiere quitar tu alma del cautiverio.
Espíritu Santo, manifiesta tu poder. Todo resentimiento, odio, amargura, déjaselo a los pies de Cristo. Él dijo, estás cansada, estás cargada, estás cargado, estás cansado. Ven a mí, yo te haré descansar. Echa sobre Jehová esa carga, porque esa carga será ligera en el Señor. No cargues con algo que el Señor no quiere que cargues. Es necesario que eso se rompa para que no haya raíces de amargura y estorbe la presencia de Dios en tu vida. Hoy los techos de bronce se rompen y la presencia de Dios inunda tu corazón y tu alma. La presencia, el amor de Dios inunda tu corazón. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, por tu presencia. Gracias, Señor, porque tú te mueves por la fe, porque sin fe es imposible agradarte. Y todo lo que hemos hecho y hacemos es por la fe en el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Toda aflicción, todo deseo del corazón, Él lo conoce. Nada se le escapa al Señor, pero Él llega justo y a tiempo. Gracias, Padre. Enséñanos a caminar como Cristo. ¿Qué haría Cristo en tu lugar? ¿Qué haría Cristo en mi lugar? Señor, enséñanos a ser más como tú. Más como tú. Bendita es la presencia de Dios. Cuando un pueblo adora, todo enemigo que ha disparado o no ha sido alcanzado por la oración, los mismos ángeles ponen división y se destruyen entre sí. Está escrito en la palabra. Cuando un pueblo adora, la fe, por la fe, alcanzamos la victoria. Un pueblo que se mueve por fe, mueve la mano de Dios. Todos aquellos que hablaron fe, decretaron fe en su peor momento, así como hizo Abraham, que en su peor momento iba camino a sacrificar a su hijo. Pero él dijo una palabra, porque él conocía el corazón de su padre. Iremos, adoraremos y volveremos. Cuando estaba a punto de levantar, dice la palabra, la daga para matar a su hijo, un ángel lo detuvo. Por eso, Señor, lo llamó Padre de multitudes, el Padre de la fe. Y esa cobertura que tuvo Abraham, nuestro Padre de la fe, hoy está sobre tu vida. Por eso es imposible que no tengas fe. Es mentira del diablo. Porque esa herencia nos alcanza a nosotros. Porque esa arena que el Señor hablaba, esas estrellas que el Señor hablaba, éramos nosotros. Hombres y mujeres de fe, que nos levantamos para plantar los diseños eternos de nuestro Padre Celestial en la tierra, para tomar posesión de lo que el enemigo nos ha robado. Estamos en el lugar más precioso que podamos estar, en la presencia de nuestro Señor, a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Por eso David decía, prefiero un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Siendo rey, procura buscar con diligencia, estudiar la palabra de Dios, meditar de día y de noche, conectarte con el Dios creador, para que esas situaciones, esos problemas pasen a un segundo plano y que Dios te dé la estrategia para vencer todo lo que te asedia en este tiempo. A los pies de Jesucristo, ese lugar nadie nos puede quitar, porque el Señor le dijo a María que nadie se lo quitaría. Cuando Marta se quejó y le dijo, Señor, ella está ahí echada a tus pies, no hace nada. Y el Señor dijo, no te turbes, no te turbes, no te turbes. En esta mañana el Señor dice, no te turbes. A los pies del Señor tendrás paz. A los pies del Señor tendrás las herramientas que necesitas para alcanzar la victoria. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Toma autoridad en el nombre de Cristo Jesús. Ato la venganza, el ataque, el contraataque, toda revancha del enemigo es destruida con la sangre de Jesucristo en esta hora. Ato Arioch, te pruebo manifestarte. Ato todo lo que se quiera levantar en contra del conocimiento de la palabra de Dios en tu hogar, en la casa de tus seres queridos, en lugares donde vos estás orando. Todo el enemigo que vino como un río, dice la palabra,
el Señor levantó bandera y los ángeles custodiando esa bandera. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por este tiempo de oración. Gracias por los intercesores. Gracias porque hoy soltaste botín de guerra y los hemos arrebatado. Gracias, Señor, porque hemos tomado lugar y posesión de los lugares donde tú nos pusiste como herederos del reino. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, doy gracias por cada persona que se ha puesto en la brecha. Que Dios guarde tu entrada, tu salida, que seas bendito al entrar y bendito al salir. Que Dios abra su buen tesoro del cielo y derrame bendición hasta que sobre y abunde sobre tu hogar, sobre tu casa, sobre tu vida. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, hermanos, por pararse en la brecha. Y como dije, que por ti serán benditas todas las familias de la tierra, porque escrito está en la palabra de Dios. Bendiciones.